Ahora practiquemos las reglas de derivación que vimos en el video anterior. Veamos estos ejemplos. Tenemos la función f de x igual a 7x cuarta más 1. En este caso, recuerden que f de x lo que me está diciendo es que la función depende de x, la variable es x. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos dos términos, los vamos a derivar de uno por uno y vamos a aplicar en este caso la regla del coeficiente donde dice que el 7 al ser un coeficiente, un acompañante, no se deriva y se deja en su lugar. Entonces lo que vamos a hacer, lo podemos hacer en pasos despacito. Dejamos el 7 en su lugar y aquí multiplicamos por la derivada de x cuarta y para ello usamos la regla de la potencia. En este caso n es el valor 4, n vale 4, entonces nos quedaría n, o sea 4, por x elevada a la n menos 1, resolviendo esto así despacito. Luego, aparte, derivada del término más 1. 1 es una constante y está solo, entonces no está acompañando a la x, a eso me refiero. Usaremos la regla que dice que la derivada de una constante es 0. Entonces aquí me quedaría más 0. Eso no es necesario escribirlo, solo para recordar qué pasó con el 1. La derivada entonces la expreso como f' de x igual a. Bueno, acomodando ese resultado ya para expresarlo de forma correcta, simplificada, pues lo que vamos a hacer es multiplicar 7 por 4, 28, x, y aquí me queda de esta resta, me queda x elevada al cubo. Este es el resultado de la derivada que lo pudimos haber resuelto también de forma más directa haciendo lo siguiente. 4 por 7, 28, x, y le resto un entero aquí al exponente, me queda 3. Y tan, puesto que la derivada de 1 es 0. Hagamos lo mismo con esta función de acá. Ahora observen que tenemos f de z. Por lo tanto, me están indicando que la letra z es la variable. Cualquier otra letra que aparezca la voy a tomar como constante. Por lo tanto, la derivada f' de z la voy a obtener de la siguiente manera. La letra a es una constante, es una acompañante porque está multiplicando a la z. La voy a dejar ahí en su lugar y lo que voy a hacer es multiplicar la a por el 5. Entonces esto va a ser 5a. Lo multiplico por, por x. Lo multiplico por la z. Pero a la z le voy a restar un entero a su exponente y esto me va a quedar 4. Siguiente término. Voy a dejar la b puesto que es un acompañante y lo voy a multiplicar por el 3. Entonces esto va a ser 3b, z, y le voy a restar un entero al exponente, al cuadrado. Siguiente término, menos AB los voy a dejar como acompañantes, ahí se quedan tal cual, y lo voy a multiplicar por la derivada de z. En este caso no uso la regla de la potencia, voy a usar regla de identidad, puesto que la derivada de z es 1. Y lo multiplico esto por 1, pues me va a quedar lo mismo, así lo dejo. Eso es todo. Ahora veamos qué ocurre cuando la potencia n es un número negativo, como en este caso. Pues y' me va a quedar de la siguiente manera. N, que en este caso vale menos 5, por x a la n menos 1. Entonces aquí, como ambos son negativos, en realidad lo que va a ocurrir es que se van a sumar. Esto me va a quedar menos 5, x a la menos 6. Ahora, un detalle. En un resultado, en cálculo, nunca vamos a dejar un resultado con un exponente negativo. Por lo tanto, esta x a la menos 6, para que su exponente quede positivo, recuerden que ya habíamos visto leyes de los exponentes anteriormente, lo que voy a hacer es mover esa x hacia el denominador. El denominador es aquí abajo, que hasta ahorita solo hay un 1, por eso no está escrito. Pero lo que voy a hacer es mover toda esta x aquí abajo, multiplicando a ese 1. Entonces esto va a quedar así, menos 5 sobre x a la 6. Y este va a ser el resultado de esa derivada. ¿De acuerdo? Va de nuevo. Siempre que me quede un exponente negativo en un resultado de una derivada, lo que tengo que hacer es tomar toda la variable completa junto con su exponente. Observen que el 5 no lo moví para nada, solamente la parte que esté elevada a la potencia negativa, solamente eso lo voy a tomar y lo voy a mandar hacia el denominador, es decir, con operación contraria. Aquí está multiplicando al 5, va a pasar dividiendo al 5 y al cambiar a operación contraria, el signo del exponente también se vuelve contrario. ¿De acuerdo?
Vamos con este de aquí. Nos queda entonces la derivada y' va a ser igual a, voy a multiplicar el 4 por el menos 3, menos 12x, y a menos 3 le voy a restar un entero, entonces menos 3 menos 1 me va a quedar menos 4. Pero de igual manera no debo dejar esta x con un exponente negativo, entonces lo que voy a hacer ahora es, si está multiplicando al 12, pues va a pasar dividiendo al 12 en la parte de abajo. Acá arriba tengo el menos 12 y esta x va a pasar con operación contraria y su exponente también va a cambiar con signo contrario, entonces va a quedar así. La x a la menos 4 que multiplicaba ahora se convierte en una x cuarta que divide. Y este es el resultado de esa derivada. Ejemplos, ahora veamos cuando la x aparece en el denominador. Tenemos una expresión en forma de división y la x que queremos derivar aparece abajo. Entonces, no hay ninguna regla que nos permita derivar una x que se encuentre en el denominador, lo que quiere decir que tenemos que ponerla de forma que tenga la estructura x a la n. Para eso lo que vamos a hacer es, esta x que está en la parte del denominador, o sea abajo, la vamos a mandar hacia el numerador, hacia arriba, con operación contraria. Aquí se encuentra dividiendo al 1, pues va a subir con operación contraria, es decir, multiplicando al 1. Quedaría así 1 por x. Pero el exponente también va a cambiar de signo, entonces va a quedar x a la menos 5. ¿Se fijan? Si lo muevo con operación contraria, el signo del exponente también cambia a signo contrario. Entonces, esto ya tiene la estructura x a la n y esto sí lo puedo derivar como en el ejemplo anterior. El 1 no es necesario escribirlo cuando se trata de una multiplicación. Cuando es un coeficiente no es necesario escribirlo, entonces esto simplemente tiene la forma x a la menos 5. Su derivada y' va a ser n menos 5 por x a la n menos 1. Menos 5 menos 1 me queda menos 6. Pero como ya vimos también en un ejemplo anterior, el resultado de la derivada no lo debo dejar con un exponente negativo. Entonces va de nuevo la x hacia el denominador, hacia abajo, con operación contraria. Aquí está multiplicando al 5, pues va a pasar dividiendo al 5 y su exponente va a quedar positivo, ¿sí? El coeficiente menos 5 es correcto si lo escribo aquí arriba el menos junto al 5, o también es correcto si lo escribo, se ve mejor de hecho, el menos afuera de la fracción. Siempre es mejor dejar el menos afuera de la fracción. Siguiente ejemplo. Aquí primero observen que no he derivado. Observen este ejemplo de acá, Aquí esta primera parte no es derivada. Esto sigue siendo y, es la función y. Lo único que hice fue mover de lugar la x, pasarla hacia el numerador con operación contraria. Por eso estos dos valores o términos están igualados entre sí, porque ambos siguen siendo y. Una vez que comienzo a usar la regla de derivación, entonces sí se convierte en y'. Entonces aguas con eso. Aquí todavía sigue siendo y. Lo que voy a hacer es dejar el 6 en su lugar y esta x que está dividiendo la voy a mandar acá arriba multiplicando y el exponente va a cambiar de signo. Entonces ahí todavía no derivo nada. Ahora sí ya puse de modo, ya puse la x en la forma de la regla de la potencia x a la n. Ahora sí voy a usar la regla de derivación para obtener a y'. Y el 6, como es un acompañante, uso la otra regla que ya vimos que dice que los acompañantes se quedan en su lugar, no se derivan. Entonces voy a dejar el 6 y lo voy a multiplicar por el menos 4. Esto va a ser menos 24x y le voy a restar un entero aquí. Menos 4 menos 1 me va a quedar menos 5. Ya terminé de derivar. Por último, lo que tengo que hacer es regresar la x a su lugar, hacia el denominador. Entonces, de nuevo, y' sigue siendo menos 24, pero la x va a pasar dividiendo. Entonces, esto es sobre x a la quinta. Este es el resultado de esa derivada ya acomodado. Quedamos que el menos se ve mejor si lo ponemos aquí a la altura de la línea divisoria.
afuera de la fracción. Entonces veamos esto de acá. Ocurre lo mismo. Voy a primero a subir esa x, a mandarla arriba con una operación contraria. Voy a dejar el menos 3. X a la menos 4 una vez que sube multiplicando. Ahí sigue siendo y, todavía no derivo. Ahora sí voy a usar la regla de derivación. Entonces y' me va a quedar menos 3 por menos 4 son 12. X a menos 4 le resto 1, me queda menos 5. Y finalmente lo que voy a hacer es esta x regresarla al denominador con operación contraria, o sea, dividiendo el 12 y con un exponente positivo. Entonces este es el resultado de y'. ¿Vamos bien? Bueno, ahora, ¿qué ocurre cuando tengo x tanto en el numerador como en el denominador? Esto de aquí es una división y no puedo derivarlas, ¿eh? Ojo, porque luego como que se antoja hacer esto. Decir, pues derivo esta x séptima, me queda 7x sexta entre 3x cuadrada. Pues, nel pastel, nanay. Eso no se puede hacer. Para poder derivar, tengo que primero resolver la división, tengo que simplificar. No hay ninguna regla de derivación que me diga que puedo derivar una x arriba y una x abajo. Tiene que tener esta forma, tiene que haber una sola x elevada a la n. Entonces lo que voy a hacer es dividir la x séptima entre la x cúbica. Entonces, ojo, esto sigue siendo y porque todavía no derivo nada. Al dividir, los exponentes se restan. Recuerden que x séptima entre x cúbica, lo que hago es restar el 7 menos el 3 y me queda una sola x a la cuarta. Una vez que ya resolví la división, pues esto ya está súper mega fácil de derivar y nos queda que y' es igual a 4x a la 3 y tan. ¿Se fijan que nada que ver esto con esto? Ok, bueno, entonces mucho cuidado con eso. Siempre que tenga una división, primero tengo que resolverla y después derivar. Lo mismo ocurre acá. Tengo un trinomio dividido entre x quinta. Entonces lo que voy a hacer es dividir cada uno de estos términos entre x quinta. Si gustan lo podemos separar para que se note más fácil cómo tengo que resolver esa división. X cuadrada entre x quinta más x entre x quinta más 4 entre x quinta. Al dividir los exponentes se restan, entonces al restar al 2 le quito 5, me va a quedar x a la menos 3. ¿Están de acuerdo? Porque es mayor el de abajo. Estoy restando el de arriba menos el de abajo. A 2 le resto 5, me queda menos 3. Luego más, aquí esta x tiene 1, entonces a 1 le resto 5, me queda menos 4. Y este de acá, como no se puede restar porque no hay x arriba, pues voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a subir la x con exponente negativo y operación contraria, que va a multiplicar al 4. Ojo, observen que todo esto sigue siendo y, sigue siendo la función. Esto es lo mismo que esto, solo que expresado de otra forma. Ya que tengo cada término de la forma x a la n, entonces ahora sí ya puedo derivar de uno por uno. Voy a derivar x a la menos 3, su derivada me queda menos 3x a la menos 4. Más, voy a derivar x a la menos 4. Este menos 4 va a multiplicar aquí a este signo y me va a quedar menos 4x a la menos 5. Y lo mismo ocurre acá, este menos 5 va a multiplicar al 4, entonces va a quedar menos 20x a la menos 6. Y por último, para poder dejar expresado el resultado de forma adecuada, voy a mandar las x hacia el denominador, entonces esto va a quedar menos 3 sobre x cuarta, menos 4 sobre x quinta, menos 20 sobre x sexta. Y ahora sí, hasta ahí ya lo puedo dejar. Eso es todo. Ejemplos de este video. ¿Qué ocurre cuando la x está dentro de una raíz? Recuerden para empezar las leyes de los exponentes. En una raíz los exponentes se dividen. Entonces, para poder derivar una expresión cuya x aparece dentro de una raíz, lo primero que hay que hacer es sacar esa x de la raíz dividiendo exponentes. El orden de la división es el de adentro entre el de afuera, el exponente de la x entre el grado de la raíz.
Entonces observen este primer ejemplo. Aquí la x tiene un exponente invisible 1 y el grado de la raíz, que no está escrito, pero es un grado 2, o sea, es una raíz cuadrada. Lo que voy a hacer es sacar esa x de la raíz dividiendo exponentes en el orden, el de adentro entre el de afuera. Por lo tanto, esta x está elevada a la 1 medio. Es lo mismo elevar a la 1 medio que sacar raíz cuadrada. Entonces, esto observen que sigue siendo y porque no le he hecho ninguna derivada, no he usado la regla de derivación. Pero una vez que ya hice esto, ya tiene la forma x a la n, donde en este caso n es una fracción, n tiene el valor de 1 medio. Y voy a usar esta misma regla de la potencia para derivar, entonces veamos cómo queda eso. Y' es igual a n, que vale 1 medio, que multiplica a x, y x la voy a elevar a la n menos 1. A 1 medio le voy a restar un entero. Ese va a ser el exponente que me debe de quedar, el resultado de esa resta. Vamos resolviéndolo acá en un ladito. A 1 medio le resto un entero, pero el entero lo puedo expresar como 2 medios para que esté más fácil el resto. Entonces, un entero es lo mismo que 2 medios. 1 medio menos 2 medios, pues me queda menos 1 medio, ¿cierto? Quiere decir que y' es igual a 1 medio por x elevada a la menos 1 medio. Ahí ya terminé de derivar, ahora lo que falta es acomodar ese resultado para que se vea bien simplificado. Lo que voy a hacer primero es, recuerden que un exponente negativo significa que la x debe permanecer en el denominador, pertenece al denominador. Entonces lo que voy a hacer es dejar arriba el 1, este 1 de aquí, déjenme acomodar esto así como más, que se noten bien los niveles, el espacio. Aquí estaba el 1, aquí está el 2 abajo, ¿sí? Entonces, este 1 medio voy a dejar el 1 arriba, y abajo, junto al 2, esta x, observen, está multiplicando al 1, pues tiene que pasar con operación contraria, es decir, dividiendo al 1, solamente dividiendo al 1, entonces tiene que quedar aquí junto al 2, multiplicando al 2. Y su exponente se convierte en positivo. Entonces, el menos 1 medio, al momento que la x se va abajo, se vuelve positivo. Por último, todavía no está bien esto porque todavía me falta regresar este exponente en fracción, regresarlo a una raíz. Nunca voy a dejar un resultado con exponentes en fracción. Entonces, esto lo voy a dejar así. 1 sobre 2 raíz cuadrada, porque este 2 de abajo quiere decir que es una raíz cuadrada, es este mismo de acá. Observen que si empecé con una raíz cuadrada, debo de poder terminar con una raíz cuadrada. Y x elevada a la 1 entero. Entonces, este 1 es el que va aquí y este 2 es el cuadrado de la raíz, que no se deben escribir, pero pues por lo pronto lo anotamos para que no se olviden dónde quedó la bolita. Entonces, aquí está. Ese es el resultado de esa derivada. ¿Vamos bien? Vamos a un siguiente ejemplo para ir practicando esto. Quedamos que no puedo derivar una x cuando está dentro de una raíz. Lo que voy a hacer entonces es mandarla hacia afuera de la raíz, dividiendo sus exponentes en el orden, el de adentro entre el de afuera. 3 entre 5, entonces esto me queda 3/5. Una vez que ya quité la raíz, expresé la función en forma de x a la n, ahora sí ya puedo derivar. Entonces voy con la regla de derivación para obtener a y', y la regla dice n, o sea 3/5, por x, y x la voy a elevar a la n menos 1. A 3/5 le voy a restar un entero, pero ese un entero, en vez de dejarlo así, lo puedo expresar para que esté más fácil la resta, en 5/5, ¿están de acuerdo? Entonces, a 3/5 le resto 5/5, me queda menos 2/5. Quiere decir que aquí voy a elevar a la menos 2/5. Va de nuevo, n, que fue 3/5, es esto de aquí, n, por x, a la n menos 1. Acá está n menos 1, esto de aquí. N menos 1 nos dio menos 2/5. Y bueno, ya terminamos de derivar. Ahora vamos a acomodar este resultado
Primero quitamos el signo negativo del exponente, haciendo que la x baje al denominador con operación contraria. Estaba multiplicando el 3, ahora tiene que dividir al 3. Entonces esto va el 3 sobre el 5 que ya estaba ahí, ese no se mueve, y la x divide al 3 con exponente ya positivo. Por último, quitamos el exponente en forma de fracción, regresando la x a la raíz. Entonces esto queda así. El 3 de arriba ya no se mueve, el 5 de abajo no se mueve, y lo que voy a guardar en la raíz es solamente la x. La x es la única que va dentro de la raíz, ni el 3 ni el 5. Esos son coeficientes, esos no tienen nada que ver con el valor de la raíz. Entonces aquí voy a poner una raíz. ¿Qué grado debe tener esta raíz? Pues este de aquí abajo me dice que es raíz quinta. Eso sí se tiene que escribir, raíz quinta. X elevada a la 2 al cuadrado. ¿Sí? De nuevo, si empecé con una raíz quinta, al final debo haber terminado también con una raíz quinta. Observen que lo que va a cambiar es el exponente de la x, pero nunca el grado de la raíz, ese no debe de cambiar. Si quedó diferente, quiere decir que algo hicimos mal. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. ¿Qué ocurre si ya tengo la x elevada a una potencia en forma de fracción? Bueno, pues ya me ahorraron este pasito, ¿no? Ya me lo están dando de esta manera. Pues ahí ya estoy lista para derivar. Y' es igual a n, que vale 1/4, por x, que multiplica a x elevada a la n menos 1. A 1/4 le resto un entero, 1/4 menos un entero, pero lo voy a convertir a cuartos, 4/4. 1/4 menos 4/4, esto me da menos 3/4. Aquí entonces queda elevado a la menos 3/4. Y voy a quitar el exponente negativo primero, entonces se va la x abajo dividiendo al 1, x a la 3/4, ya quedó su exponente positivo. Y por último, la x la guardo en la raíz, el 1/4 no se toca, se fijan, ahí se sigue quedando el 1/4. Y la x se guarda en la raíz, que debe ser raíz cuarta, x cúbica, este 4 de abajo me dice que la raíz es cuarta. Y ahí quedó ya este resultado. Ahí está. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando la raíz aparece en el denominador? Primero tengo que quitar la raíz. Es lo primero que tengo que hacer. Esta x está elevada a la 1 y la raíz es cuadrada, puesto que no se escribe. Entonces, esto quiere decir que tengo una y igual a 1 sobre x a la 1/2. ¿Están de acuerdo? Este es un 1, este es un 2. Divido el 1 entre el 2 y me queda x a la 1/2. Pero tampoco puedo derivar todavía porque la x no debe estar en el denominador. Entonces ahora la voy a mandar para arriba. Entonces y es igual a 1 que multiplica a x a la menos 1/2. Ojo, sigue siendo y, todavía no derivo. Pero esto ya tiene la forma x a la n, ahora sí voy a derivar. Ahora sí voy con y' es igual a n, o sea 1/2, que multiplica a x elevada a la n menos 1. A menos 1/2 le resto un entero, me queda menos 3/2. Y pues acomodamos este resultado. Primero mandamos la x hacia abajo para quitar el exponente negativo. Entonces esto queda menos 1 sobre 2x a la 3/2. Y por último, guardamos esa x en la raíz, la guardamos en su casita. Entonces esto queda 2 raíz cuadrada x cúbica y tan. Ahí está. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, para resolver esto voy a borrar el pizarrón porque ya no hay espacio. Veamos los últimos ejemplos de hoy. Tenemos este 3 que multiplica la raíz cuadrada de x, entonces quedamos que no podemos derivar cuando hay raíces. Vamos a quitar esa raíz dividiendo exponentes. Entonces esta y es igual a 3 que multiplica a x elevada a la 1 entre 2, a la 1/2. Una vez que tiene esa estructura ya puedo derivar con la regla de la potencia. Entonces ahora sí voy a encontrar y'.
Recuerden que este 3 es un acompañante, entonces al derivar se queda en su lugar, no lo vamos a derivar, ahí se queda. Y voy a derivar solamente la x a la 1/2 con la regla de la potencia, donde n vale 1/2. Entonces esto lo voy a expresar así: 1/2 que multiplica a x a la n-1. A 1/2 le resto un entero. 1/2 menos 2/2 me va a quedar menos 1/2. Bueno, aquí lo que cambia con los ejemplos anteriores es que este 3 debe multiplicar a la n. Entonces, acuérdense que en una multiplicación de fracciones se multiplica el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Estos son 3 enteros, quiere decir que es un 3 entre 1. Por lo tanto, voy a multiplicar el 3 por el 1 y el 1 por el 2. Esto me va a quedar entonces 3/2 por x a la menos 1/2. Ahora, recuerden que un exponente negativo significa que la x debe de cambiar de operación. Si está multiplicando al 3, lo voy a pasar dividiendo al 3. Entonces va a quedar el 3 acá arriba, el 2 no se mueve para nada y la x va a dividir al 3 y su exponente se convierte en positivo. Por último, la x elevada a la 1/2 quiere decir que tiene que estar adentro de una raíz. Entonces voy a dejar el 3/2, observen que a ese no le pasa nada. Y lo único que va dentro de la raíz es la x, porque es la única que tiene el exponente 1/2. Entonces esta es una raíz cuadrada, x elevada a la 1/2 y ahí quedó ya. Esto es y'. Eso es todo. Tan. Último ejemplo. ¿Qué ocurre cuando la x está en la parte de abajo y adentro de una raíz? Entonces lo primero que hago es quitar la raíz. El 4 no se mueve. Esta es una x elevada a la 3/7. Divido el de adentro entre el de afuera. 3/7. Ahora voy a mandar hacia el numerador esa x con operación contraria. Está dividiendo el 4, tiene que subir multiplicando el 4 y con signo contrario en su exponente. Observen que el signo que cambia es el del exponente, no el de la x. El exponente es el que cambia de signo. Bueno, ya que tengo de esta forma, ahora sí ya puedo derivar. Entonces voy a obtener y' es igual a... El 4 ahí se va a quedar en su lugar y luego voy a multiplicarlo por n, que es menos 3/7, por x elevada a la n-1. A menos 3/7 le voy a restar un entero convertido a séptimos, 7/7. Menos 3/7 menos 7/7, esto me da menos 10/7. Ahora voy a poner un 1 aquí abajo del 4 enteros y voy a multiplicar el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Y tengo un más por menos, menos 4 por 3, 12, sobre 1 por 7, 7. Esto es y'. Luego esta x sigue multiplicando aquí al 12 con su exponente negativo. Para quitar el negativo del exponente voy a mandar la x con operación contraria. Si aquí se encuentra multiplicando al 12, tiene que dividir al 12. Entonces va a ser menos 12 sobre el 7 no se mueve y la x divide al 12 y su exponente queda positivo. Por último, guardo la x en la raíz, entonces y' es igual a menos, el 12 queda arriba, el 7 queda donde mismo abajo y la x queda guardada en una raíz séptima, x a la 10 y tan. Ahí quedó. Observen que nos debe quedar la raíz séptima igual que cuando empezamos con una raíz séptima. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Suscríbanse.